Un saludo muy especial a todos ustedes. En el día de hoy vamos a desarrollar un ejercicio en el cual vamos a aplicar los diferentes conceptos relacionados con inductores operativos, como son el EBITDA, margen EBITDA, productividad de capital de trabajo, la relación que podemos hacer entre ellos y conocido como la palanca de crecimiento. Con base en esa serie de cálculos vamos a poder emitir juicios acerca de lo adecuado o no del crecimiento desde el punto de vista del valor para una empresa. Para ello vamos a desarrollar, como les decía, el siguiente ejercicio. Tenemos la compañía Privilegios SAS con un margen EBITDA del 25%, PKT del 45%, ventas del año 1, 2.500 millones de pesos. Se tiene un crecimiento en las ventas para el año 2 del 18%, depreciación de 125 millones, intereses de 60 millones de pesos. Nos hacen las siguientes preguntas. ¿El crecimiento genera o demanda efectivo? ¿Cuánto? Y analice los resultados obtenidos. ¿Cuál es el valor de la caja disponible para atender el pago de impuestos, servicio a la deuda, reposición de activos fijos, pago de dividendos? ¿Y cuáles son las conclusiones que nosotros extractamos después del crecimiento? Si se plantea un reparto de utilidades del 50%, analizar con estado de resultados y qué otro tipo de análisis se puede realizar que sea más adecuado para la salud financiera de la empresa. Y posteriormente tenemos otros 3 puntos donde vamos a jugar con los porcentajes del EBITDA, del margen de EBITDA de la PKT para determinar cuáles podrían ser los cambios posibles que se dan en las otras variables. Para desarrollar el ejercicio tenemos acá un documento o un libro en Excel donde podemos desarrollar todo lo relacionado con los cálculos. Ya tenemos los datos, tenemos, como les decía, un margen de EBITDA del 25%, la PKT del 45%, ventas del año 1, 2.500 y lo que ya habíamos mencionado. Entonces, con relación al primer cuestionamiento, si el crecimiento genera o demanda efectivo. Solo observando los datos podemos concluir que el crecimiento demanda efectivo y eso debido a que el margen EBITDA es mucho menor que la PKT, con lo cual estamos teniendo un desbalance estructural. Estamos invirtiendo más dinero en KTNO que el efectivo que nos genera dicho crecimiento. Por lo tanto, en la medida en que se crezca, la posición de efectivo va a estar mucho más compleja para la empresa. Entonces, miremos acá en el cálculo con el indicador que les mencionaba, la PDC, donde relacionamos el margen EBITDA con la PKT y el resultado nos da menor que 1, en este caso 0.56. ¿Qué podríamos decir lo siguiente? Por cada peso que se invierte en capital de trabajo neto operativo, se está convirtiendo como utilidad operativa de caja 56 centavos. Entonces observen que desde el punto de vista del valor no tiene mucho sentido crecer, porque como ya lo había mencionado, cada vez que nosotros emprendamos un crecimiento, vamos a mostrar una posición más débil de efectivo. Ahora vamos a determinar cuánto demanda el crecimiento de efectivo. Para ello vamos a tomar el crecimiento
que es exactamente como lo tenemos acá, de 450 millones. Entonces, si nosotros tomamos el crecimiento y lo multiplicamos por el margen EBITDA, vamos a obtener el EBITDA que nos genera el crecimiento. O dicho de otra manera, vamos a obtener el efectivo que nosotros producimos con el crecimiento de 450 millones. Entonces sería los 450 por el 25%, con lo cual obtenemos el efectivo generado por el crecimiento. O como ya lo mencionaba, también podemos decir que se trata del EBITDA del crecimiento, el EBITDA del crecimiento. Sabemos que si aumentamos nuestras ventas en 450 millones de pesos, vamos a tener un efectivo adicional de 112,500. Pero nos falta la otra parte del problema. ¿Cuánto debemos invertir en capital de trabajo neto operativo para lograr ese crecimiento de 450 millones? Para poder saber cuánto debemos invertir en capital de trabajo neto operativo, pues de hecho, como estamos observando cuánto vamos a invertir para lograr ese crecimiento, tomamos el crecimiento y lo vamos a multiplicar por la PKT, o sea, por la productividad de capital de trabajo. Y nuestra productividad de capital de trabajo es del 45%. Al hacer esta multiplicación, obtenemos una cifra que nos está mostrando el capital de trabajo neto operativo requerido para llevar a cabo el crecimiento. Observemos cuidadosamente lo siguiente. Nosotros debemos invertir 202,500,000 para lograr el crecimiento de 450 millones. Pero ese crecimiento de 450 millones solo nos está brindando la oportunidad de tener una utilidad operativa de caja, o sea, un EBITDA de 112,500,000. Entonces, ¿cuál es el crecimiento o cuál es la cantidad de efectivo que demanda el crecimiento? Simplemente lo vamos a hacer con una resta. Tomamos el KTNO requerido, entonces acá efectivo demandado por el crecimiento. El efectivo demandado por el crecimiento sería lo que debemos invertir para lograr el crecimiento menos el efectivo que nos otorga el crecimiento. Por lo tanto, nos dice que para emprender el crecimiento nosotros debemos invertir adicionalmente 90 millones. El crecimiento por sí solo no se está financiando. Para poderse financiar el crecimiento, como mínimo debió haber sido una cifra igual al KTNO requerido de 202,500, o por el contrario, que el KTNO requerido no hubiera superado la cifra de 112,500,000. Con lo cual mostramos que existe un desbalance estructural que está poniendo en peligro la situación de liquidez de la empresa, porque siempre se ha tenido en el imaginario que crecer es bueno para las empresas, aparentemente así lo es, pero tenemos que analizarlo y tenemos que analizarlo a través de la palanca de crecimiento. Y como se puede observar en este caso, el crecimiento no es bueno para la empresa dado ese desbalance estructural que se está presentando entre margen EBITDA y la PKT, donde, para concluir,
se debe invertir más dinero en capital de trabajo neto operativo que el efectivo que se está generando por llevar a cabo dicho crecimiento. Muy bien, ahora vamos a resolver el segundo punto que nos plantea el ejercicio y nos dice el efectivo disponible. Vamos a colocar acá una orientación, el efectivo disponible después del crecimiento para atender los 5 compromisos básicos que ustedes saben que debemos atender con el EBITDA, como son la reposición de activos fijos, la inversión en KTNO, el servicio a la deuda, el reparto de utilidades y el pago de impuestos. El efectivo disponible sería, en primera instancia, debemos determinar cuál era el efectivo que teníamos antes del crecimiento. Entonces, para determinar el efectivo antes del crecimiento, lo que debemos hacer es multiplicar las ventas del año 1, por el margen EBITDA, lo cual nos está diciendo que nosotros estábamos comenzando con un efectivo de 625 millones de pesos. Producto de que se obtuvieron unas ventas, como ya lo habíamos expresado, de 2.500 millones y teníamos un margen de EBITDA del 25%. Entonces, lo lógico que debería generarnos la operación del negocio es que al terminar el crecimiento, esta cifra de 625 se incrementara, pero en este caso, dado el desbalance estructural que hemos venido hablando, sucede exactamente lo contrario. Se está disminuyendo en una cantidad equivalente a los 90 millones de pesos. Entonces, acá vamos a colocar el efectivo demandado por el crecimiento. Entonces, como tenemos el efectivo demandado por el crecimiento, nos muestra que el efectivo después del crecimiento es igual a 535 millones. Entonces, sacamos una conclusión de este tipo. Al asumir un crecimiento, la empresa está deteriorando su posición de efectivo, lo cual no es sano para la generación de valor. Lo importante es que periódicamente se estuviera mejorando esta posición de efectivo, para lo cual deberíamos tener una PDC mayor que 1. Entonces, lo que podemos observar acá es que se hace necesario que antes de emprender el crecimiento, la empresa debe impactar esa PDC, tratar de mejorarla, tratar de que esté por encima de 1, sin querer decir que no vamos a llevar a cabo el crecimiento, porque ustedes bien saben que si nosotros no vendemos, pues en primera instancia no se va a generar ningún efectivo para la empresa, no podemos cumplir ningún compromiso. Y en segundo lugar, ¿qué va a pasar? Le vamos a dar entrada a la competencia y ahí sí que la situación se va a deteriorar del todo. Entonces, ¿cuál sería la solución? La solución inicialmente es tratar de mejorar ese desbalance estructural y crecer, pero crecer escalonadamente, crecer de acuerdo a las circunstancias y no crecer desmesuradamente, porque en la medida en que aumentemos nuestro crecimiento va a disminuir nuestra posición de efectivo. Muy bien. Ahora viene un tópico bien interesante y es el que hablábamos como tercer punto y es el reparto de utilidades. Ese reparto de utilidades, pues normalmente se ha hecho
con base en el estado de resultados, lo cual implicaría o lo cual sería un error grande para la empresa si no se considera la situación de efectivo, si no se considera si progresivamente se está aumentando o disminuyendo efectivo, por lo cual la técnica o la propuesta va a ser diferente a la que se hace normalmente, que es considerar el estado de resultado para el reparto de utilidades. Pero vamos a observar a ver cuál es la situación que se nos plantea y a qué conclusiones se llegaría con relación a dicho reparto de acuerdo con las cifras que nos muestran las utilidades netas. De hecho, vamos a repartir utilidades del periodo 2 porque estamos analizando un periodo después de un crecimiento. Pero es importante hacer referencia al periodo número 1 porque nos va a permitir observar cuál es la evolución que está teniendo la empresa de un periodo a otro y a qué conclusiones puede llevar esa evolución desde el punto de vista de la utilidad neta. Entonces vamos a comenzar con un estado de resultado parcial partiendo del EBITDA. Vamos a tener acá la EBITDA menos las depreciaciones y amortizaciones, lo cual nos va a generar la utilidad antes de intereses e impuestos o la utilidad operacional menos los intereses. Entonces obtenemos la utilidad antes de impuestos menos los impuestos y llegamos a la utilidad neta. Acá tendríamos el periodo 1 y el periodo 2. En el periodo 1 vamos a calcular el EBITDA, pues ya lo tenemos calculado, pero vamos a volverlo a calcular inicialmente para que se nos vaya grabando toda esta serie de cálculos y sepamos cómo se calculan y que ya después no tengamos muchos problemas con los cálculos, sino que nos metamos más en la fase de análisis. Entonces serían las ventas del año 1, que son 2.500 por el margen de EBITDA. Las depreciaciones nos las traemos de la base de datos. La depreciación es 125. Vamos a obtener la utilidad operacional, EBITDA, menos depreciaciones. Vamos a restar los intereses, con lo cual llegamos a la utilidad operacional. A la utilidad antes de impuestos, perdón, que sería la utilidad operacional menos los intereses. Le aplicamos la tasa impositiva vamos a colocarle a esto un F4 para que la podamos arrastrar ahora y obtenemos la utilidad neta, que sería la utilidad antes de impuestos menos los impuestos. Y le damos Enter. Bueno, entonces vamos a hacer algo acá con estas depreciaciones. Vamos a colocarle un F4 también para que nos quede como una referencia absoluta. Lo mismo podemos hacer con estos intereses. Le damos una referencia absoluta. Vamos a quitar las cositas verdes para que no se vea tan feito ahí.
Démosle formatico sin decimales, lo mismo hacemos con esta cifra. Ahora nos vamos para el siguiente periodo. El EBITDA del año 2 serían, pues lógicamente, las ventas del año 2 y esto multiplicado por el margen de EBITDA. Las depreciaciones, línea recta, ya tenemos las mismas depreciaciones acá. La utilidad operacional, los intereses ya también los tenemos como una fija, la utilidad de impuestos, y ya podemos seguir y autollenar todo esto que tenemos nosotros. Muy bien. Vamos a omitir este error. Vamos a darle formato también y listo. Entonces, que la utilidad neta de 299 pasa a 375,700, a pesar de que en los numerales anteriores observamos que la empresa está destruyendo valor porque tiene un desbalance estructural, se está evidenciando un incremento en la utilidad. Entonces, por eso, cuando uno está haciendo análisis desde el punto de vista del desempeño, es muy importante hacerlo siempre con EBITDA para no llegar a conclusiones erróneas. Enseguida observamos qué es lo que hace que se puedan llegar a conclusiones erróneas. Vamos primero a observar a qué conclusiones se podría llegar con relación al reparto de utilidades. La lógica sería mostrar cuál es el incremento que se está dando de la utilidad de un periodo a otro en términos porcentuales. Entonces, vamos a tomar el año 2 dividido al año 1 menos 1, lo cual nos va a brindar un crecimiento del 25,6%. 25,6%, dejémoslo así. La lógica del análisis es la siguiente. Yo tengo un crecimiento en utilidad neta del 25,6. Si lo comparamos nosotros con el incremento en las ventas, que es del 18%, entonces la conclusión a la que se llegaría observando estas dos cifras y desde el punto de vista del análisis de la utilidad es que la empresa está operativamente funcionando muy bien. Y está funcionando muy bien, ¿por qué? Ante un incremento en las ventas del 18%, se dio un incremento más que proporcional del 25,6%, lo cual nos configura un apalancamiento operativo favorable. Y de hecho, ese apalancamiento operativo favorable está mostrando que se está disminuyendo el nivel de costos y gastos. Esa es la conclusión a la que estamos llegando desde el punto de vista del análisis de utilidad. Pero recordemos, llegamos a esa conclusión porque en la utilidad neta se están considerando algunas partidas que no implican desembolso efectivo y que no han sido gestionadas por la administración. Tal es el caso de la depreciación, lo cual estaría favoreciendo la gestión y realmente no se deberían considerar porque eso no es producto de las decisiones, no es producto del desempeño gerencial. Por lo tanto, para llegar a una mejor conclusión se debe hacer a través de el EBITDA, del margen EBITDA, productividad de capital de trabajo y en resumen de la PDC. Pero bueno, como me dijeron que el reparto de utilidades se iba a realizar con base en la utilidad neta, entonces la lógica es la que les estaba mencionando. Se va a mostrar una empresa con un muy buen crecimiento
que la gestión que se está realizando es muy buena. Por lo tanto, entonces podríamos decir que el reparto de utilidades va a ser del reparto de utilidades, va a ser en esta cifra, 375, perdón, que puse el cosito que no era, 375 por el 50%, lo cual nos está diciendo lo siguiente. Bueno, podemos repartir el 50% de utilidades 187,850 y vamos a tener un disponible de 375 menos el reparto de utilidades, lo cual me daría un disponible también de 187,850, equivalente al 50%. Entonces, cantamos victoria. Le decimos a los inversionistas, a los accionistas, señores accionistas, nuestra gestión es tan buena que le podemos repartir 187,850,000 en utilidades y adicionalmente, para lo que ocurra en los periodos siguientes, vamos a tener un disponible de 187,850. Por lo tanto, podemos seguir adelante, vamos muy bien y merecemos el bono navideño. Pero bueno, ahora viene la otra cara de la moneda, lo que les estaba diciendo, cuál sería otra propuesta de análisis y a qué conclusiones nos podría llevar. La otra propuesta de análisis se debe hacer desde el punto de vista de valor. Y desde el punto de vista de valor lo vamos a plantear a través de flujos de caja libre. Y vamos a plantear también la idea de que las utilidades se deben repartir no con base en la utilidad neta del periodo, sino con base en la disponibilidad. Y esa disponibilidad la podemos observar nosotros en el flujo de caja libre. Entonces vamos a estructurarlo para que observemos a qué conclusiones podemos llegar desde este punto de vista. Entonces tenemos la utilidad neta, las depreciaciones. Vamos a llegar a flujo de caja bruto. Esto menos inversión en KTNO, menos la reposición de activos fijos. Obtenemos el flujo de caja libre. Al flujo de caja libre le vamos a restar el reparto de utilidades y se muestra el efectivo disponible. Entonces, como el periodo de análisis para el reparto de utilidades es el periodo 2, tomamos la utilidad de dicho periodo. Las depreciaciones, ya tenemos la depreciación que es 125, entonces nos daría un flujo de caja bruto de 375 más 125 de la depreciación. Recuerde que le sumamos la depreciación, puesto que la depreciación no implica un movimiento de efectivo. Y si estamos hablando de caja, de hecho debemos demostrarla en esa caja. Le vamos a restar lo que es la inversión en KTNO. Aquí por acá ya la hayamos calculado, el KTNO requerido de 202,500. La reposición de activos fijos, pues de acuerdo al enunciado no estamos invirtiendo nada en activos fijos, entonces tendríamos un flujo de caja libre de
flujo de caja bruto menos la inversión en KTNO menos la reposición de activos fijos igual 298,200 menos, o menos, todavía no pongamos el menos, el reparto de utilidades que sería 187, nos quedaría un efectivo disponible de 110,350,000. Hasta ahí todo pareciera normal, pues uno diría, no, es que no hay ningún problema si tenemos en consideración el flujo de caja, porque de todas maneras distribuimos el 50% de utilidad y obtenemos un disponible de 110,350. Pero tanta belleza no es cierta, porque vea que tenemos una cifra que está en cero, que es la reposición de activos fijos. Si bien es cierto, en este momento no se ha realizado ninguna inversión en activos fijos, también es cierto que las depreciaciones son un dinero, un recurso de la empresa que deben propiciar o deben jalonar la reposición de activos fijos. Entonces, al no considerarla, lo que estamos haciendo es repartirla como utilidades a los inversionistas, con lo cual no vamos a tener el suficiente capital para reponer los activos fijos cuando así se requiera. Por lo tanto, debemos de plantear una estrategia financiera que nos permita en el momento oportuno poder reponer esos activos fijos o al menos jalonar esa reposición. Y es hacer como mínimo una reserva en la cuantía de la depreciación. Por lo tanto, la cifra de depreciación la deberíamos tener acá también, pero no como reposición de activos, sino que acá pues nosotros ya tendríamos que replantear el hecho de que se trata de una reposición, sino que lo que estamos haciendo es una reserva para reponer los activos cuando sea del caso. Y observe lo que está sucediendo, que desde esa perspectiva nosotros vamos a tener un déficit de efectivo de 14,650,000. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que estar alerta, porque si seguimos ese tipo de prácticas, va a llegar el momento en que para poder reponer activos vamos a tener que solicitarles recursos nuevamente a los socios o acceder a los acreedores financieros con un costo adicional. Entonces, vale la pena destacar estos aspectos porque van a proteger la salud financiera de las empresas. Ahora bien, teniendo en consideración estos aspectos, también deberíamos considerar otro, que es el de los 202,500,000, que de todas maneras ya acá estamos restando una cifra que viene siendo una cifra que está deteriorando valor, porque ya habíamos evidenciado que teníamos un desbalance estructural. Entonces, primero deberíamos atacar esta situación de desbalance estructural y luego plantear que el reparto de utilidades no debería ser con base en la utilidad neta del periodo, sino con base en el flujo de caja. Es decir, el reparto de utilidades lo deberíamos realizar con base en 173,200 y así proteger nuestra empresa y lograr su permanencia, crecimiento y que se convierta en una empresa de alto desempeño. Entonces, la cifra de reparto de utilidades propuesta debería ser la siguiente: el flujo de caja libre por el reparto de utilidades que se tenía como 50%, pero ya no va a ser 50% de las utilidades, sino del flujo de caja. Por lo tanto, el reparto de utilidades nos va a cambiar de cifra, nos va a quedar en una cifra totalmente diferente. Observen que el reparto de utilidades de 187,850 va a bajar a 86. Un cambio bien importante. Entonces,
Para poder realizar este tipo de práctica es necesario destacar lo siguiente, que nosotros no podemos llegar a imponer un criterio de que se va a repartir las utilidades de 86.600, sino las de 187, puesto que vamos a encontrar oposición, resistencia, porque los accionistas están acostumbrados al reparto tradicional. Lo primero que debemos hacer para poder nosotros llevar a cabo este tipo de práctica y cuidar las finanzas empresariales es enseñar y culturizar a las personas y enseñarles y mostrarles por qué debemos hacer esto, y que si seguimos distribuyendo las utilidades como se ha venido haciendo, van a quedar muy pocos periodos de reparto. En cambio, si cambiamos y migramos a una nueva forma de observar la empresa desde el punto de vista de la gerencia de valor, va a ser posible que tengamos empresa para mucho rato. Entonces es más de vender la idea, es más de proponer que de imponer. Muy bien, ahora vamos a analizar el siguiente punto que teníamos nosotros como parte de nuestro análisis, y era si el margen EBITDA baja al 20%, ¿cuál debería ser la evolución de la PKT para conservar el efectivo después del crecimiento? Entonces, el margen EBITDA lo vamos a cambiar. Va a pasar de ser una cifra de 25% al 20%, o sea que se va a deteriorar en 5 puntos. Y ese sería el numeral número 4. Entonces, tomamos acá el numeral número 4 y planteemos los datos. Margen EBITDA nos baja con relación a la situación actual, nos baja en 5 puntos y queda en el 20%. Nos piden a nosotros que mantengamos el efectivo después del crecimiento. Y el efectivo después del crecimiento, efectivo ya deteriorado de por sí, dado del desbalance que habíamos mostrado, es de 535. Entonces, lo que debemos mostrar es cómo debe cambiar la PKT para poder mantener esta cifra de efectivo. Vamos a hacerlo a través de este siguiente análisis. Vamos a abrir acá un espacio. Tenemos entonces el EBITDA, como nos hablan que es después del crecimiento, EBITDA del año 2. Vamos a tomar acá el KTNO y el efectivo deseado. Entonces, como efectivo deseado, nosotros tenemos la cifra de 535 millones de pesos. Me dicen, el EBITDA va a cambiar. ¿Por qué? Porque nos cambió el margen EBITDA al 20%. Por lo tanto, el EBITDA del año 2 sería tomar las ventas del periodo 2, o sea, del año 2, de 2.950 y multiplicarlas por el EBITDA nuevo. Con lo cual, nosotros generamos un EBITDA de 590 millones de pesos. Entonces, nos piden dejar 535. Si generamos 590, ¿cuánto podríamos invertir en KTNO para conservar los 535? Entonces, lógicamente, la diferencia. Es decir, solo podríamos invertir en capital de trabajo neto operativo 55 millones de pesos. Miren que es algo supremamente complejo, porque nosotros veníamos de invertir en KTNO 202.500 y nos están pidiendo que de un periodo a otro se rebaje a 55 millones de pesos. Si bien es cierto, uno podría pensar que hay que ejercer una acción sobre el KTNO, es decir, sobre la inversión en cuentas por cobrar, los inventarios, es algo que resulta
ser demasiado complejo para poderlo alcanzar de un periodo a otro. Por lo tanto, lo primero que deberíamos estar pensando nosotros es cómo vamos a mejorar ese desbalance estructural que mostramos desde el primer periodo. Con esto, la PKT, que es lo que nos pide mostrar, quedaría de la siguiente manera. Vamos a invertir 55 millones para lograr el crecimiento. Entonces, como es para lograr el crecimiento, para calcular la PKT, recuerde que es el KTNO sobre las ventas. Entonces, como es para lograr ese crecimiento, sería sobre el crecimiento o sobre el incremento en las ventas. Por lo tanto, la PKT nos va a quedar en el 12.22%. Observen que la PKT tiene que bajar del 45% al 12.22%, lo que acentúa la conclusión que habíamos sacado antes, que es algo un poco complejo el poder llegar a una cifra de esa magnitud, así nosotros ya tengamos conciencia de que tenemos que ejercer un impacto positivo sobre ese KTNO. El quinto punto pues nos va a relacionar esto mismo, pero observado desde el punto de vista de la PKT, porque nos están diciendo que PKT se va a desmejorar en 5 puntos también. La teníamos en 45, o sea que nos va a quedar en 50%. Y también nos están pidiendo como efectivo deseado el efectivo después del crecimiento. Ese es el efectivo deseado, 535. Muy bien. Vamos a aplicar la misma fórmula que hicimos acá, pero con otra lógica distinta. Tenemos EBITDA el KTNO y el efectivo deseado. Partimos que el efectivo deseado es 535. Con lo que va a cambiar es el EBITDA, dado que lo que evolucionó acá fue el KTNO. Entonces vamos a determinar cuánto es el KTNO que se requiere ya no con 45%, sino con una PKT del 50%. Entonces sería 50% multiplicado por ¿cuál cifra? Por el crecimiento, porque es el que necesitamos para pasar del año 1 al 2. Y el crecimiento nosotros lo tenemos acá es de 450 millones. Con lo cual me está diciendo que nosotros vamos a invertir una cifra mayor en KTNO. Y para poder sustentar esa cifra mayor de inversión y el efectivo deseado, el EBITDA que vamos a alcanzar debe ser de 760 millones de pesos, lo que equivale a un margen EBITDA de 760 millones dividido, como es EBITDA del año 2, nos está haciendo referencia a las ventas del año 2, que son de 2.950. Y vamos a llegar a un margen de EBITDA de 25.8. Nos dice el resultado que el margen de EBITDA de 25 debería pasar a 25.8 con un deterioro del 5% en la PKT. Si relacionamos los dos puntos anteriores, observamos que debemos ser muy cuidadosos con el manejo del efectivo, puesto que, como observamos en el numeral anterior, un deterioro que tengamos nosotros del margen de EBITDA en la misma proporción que la PKT lesiona más la
posición de efectivo de la empresa. Y de hecho, tenemos que hacer un esfuerzo mayor para tratar de conservarlo. Si bien es cierto, no puede descuidar ninguna de las partidas de la empresa, también es cierto que es importante tratar de determinar cuál de ellas es más sensible y que podría generar mayor pérdidas, o mayor pérdida, no, mayor destrucción de valor dentro de las operaciones del negocio. Y por último, vamos a el numeral final que nos está mencionando que se quiere mejorar la posición de efectivo en 8%, pero la posición después de crecimiento. Que de hecho, pues, lo bueno sería mejorar la posición de efectivo antes del crecimiento, porque lo lógico de un negocio es que el efectivo inicial siempre se aumente, aunque como lo evidencia cualquier análisis que hagamos nosotros financiero, es posible que uno habla del efectivo inicial que se tiene, pero esto es más un supuesto para observar el impacto que se genera cuando no se maneja adecuadamente esta variable, porque ustedes bien saben que efectivo no se puede mantener en caja, porque mantener ese efectivo es mantener fondos ociosos que no van a generar ningún tipo de rentabilidad y van a evidenciar un inadecuado manejo financiero. Vamos a, de todas maneras, a hacerlo como nos lo plantea el ejercicio. Entonces, tenemos acá nuevamente, va a ser el mismo esquema, pero va a ser acá el numeral 6. En ese numeral 6 me dicen que mejorar efectivo en el 8%. Pero efectivo, pongámoslo acá bien claro, después, el efectivo después del crecimiento. Es el que vamos a mejorar en un 8%. Listo, entonces coloquémoslo acá para que no se nos olvide. Efectivo después del crecimiento. Efectivo después del crecimiento. Vamos a traernos la cifra de 535 millones. Entonces, el efectivo no después del crecimiento, sino acá sería el efectivo deseado, sería 535 multiplicado por, abrimos paréntesis, vamos a tomar la base para que no miremos solo el incremento, sino ya el efectivo incrementado. La base sería 1 más el incremento deseado, lo cual nos dice que el efectivo deseado va a ser de 577.800. Entonces, para resolver el asunto, vamos a tomar nuevamente acá estos datos iniciales de EBITDA 2. Y vamos a tomarlo otra vez para que ya los tengamos listos. Porque vamos a mostrar el impacto sobre la PKT y el margen EBITDA. Entonces, en primera instancia vamos a hacer lo mismo que hicimos arriba. Vamos a mostrar el impacto sobre el margen EBITDA. Entonces, el efectivo deseado va a ser de 577.800. Como vamos a ver el impacto sobre el margen EBITDA, el CATNO es el CATNO inicial.
el cual es de el KTNO requerido de 202.500.000. Por lo tanto, el EBITDA a producir debe ser aquel que sea capaz de cubrir estas dos cifras y sería, por lo tanto, 780.300. Con lo cual, el margen EBITDA sería tomar el EBITDA de 780 dividido las ventas del periodo 2. Recuerden que estamos mirando es EBITDA del año 2, por lo tanto se toman ventas del año 2. Y le damos Enter. Démosle formato con 2 decimales, 26, .45. Y vamos a hacer el otro y ya damos las conclusiones del caso. Efectivo deseado es el mismo efectivo que tenemos acá, 577. Ahora el EBITDA, como lo que va a cambiar acá es KTNO, entonces el EBITDA es el EBITDA del año 2 en términos normales, que sería las ventas del año 2 por el margen de EBITDA normal. Es decir, 2.950 por el 25%. Listo. Entonces, ya con esto observamos que la inversión que podemos hacer en capital de trabajo sería 737.500 menos 577 de 159.700 pesos, y la PKT nos quedaría en términos de porcentaje tomamos el KTNO dividido el incremento en las ventas. Incremento que te hiciste, vamos a poner de arriba en los datos, 450. Con lo cual llegamos a una cifra como el porcentaje, 2 decimales, del 35.49%. Como pueden ustedes observar, pues la idea es que siempre que se esté manejando el efectivo de la empresa, hay que tener mucho cuidado con los costos y gastos vivos. Si nosotros lo que queremos mejorar es el margen de EBITDA, siempre tenemos que apuntar a determinar costos y gastos vivos y qué impacto podemos ejercer nosotros con las decisiones que nosotros tomamos. Pero si la idea es mejorar PKT, pues debemos observar el capital de trabajo neto operativo. Entonces, miren que la situación como se plantea desde la propuesta inicial que tenemos en el ejercicio es complicada porque hemos partido de una situación coyuntural en la cual hay un desbalance estructural entre margen de EBITDA y PKT, lo cual nos muestra una PDC menor que 1, y desde esa perspectiva, para terminar, debemos de sacar la conclusión de que no es adecuado emprender un crecimiento, que lo importante es lograr impactar positivamente en la mejora de la PDC y de esa forma lograr que la producción de efectivo sea adecuada y que el crecimiento genere valor para la empresa como debería ser en una situación adecuada. Espero que les haya quedado claro. Más adelante nos veremos en otros ejercicios y no me queda sino darles las gracias y desearles que todos se encuentren muy bien y que estén muy bien y que
Dios los bendiga. Muchas gracias.